Pues bueno, les presentamos al siguiente ponente. Es Eric Camacho con la presentación de Desarrollo Moderno en Apps con Swift. Un aplauso, por favor. Ok, hola. Pues muchas gracias también a los organizadores por invitarme y muchas gracias a ustedes por venir. En esta charla voy a hablar de un nuevo lenguaje de programación que acaba de anunciar Apple hace mes y medio más o menos, que se llama Swift. Veo muchos círculos naranjas por aquí, entonces seguramente les va a interesar, pero también la mitad de la charla es un poco poner en contexto qué significa este cambio, ¿no? para las aplicaciones móviles. Entonces, si recuerdan, hace unas semanas fue la conferencia para developers de Apple, la WWDC, y en esa conferencia Craig Federighi tuvo a bien subirse y anunciar una bomba para los desarrolladores, ¿no? Habían dicho al principio, bueno, vienen muchas noticias para los que desarrollan apps, pero la verdad nadie se esperaba esto. Craig Federighi se subió y lanzó esta bomba, sacó el icono y dijo, tenemos un nuevo lenguaje de programación. Después de años y años de estar con la misma plataforma, vamos a cambiar. Entonces, lo interesante es que nosotros que estábamos viendo el streaming en directo, que nos enteramos después por las noticias, seguramente primero se emocionaron, dijeron, qué padre, una nueva plataforma, a ver qué tal. Lo primero que mostraron de código se veía interesante, pero por otro lado, después nos pusimos a pensar, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer, no? O sea, me costó mucho trabajo aprender a desarrollar en Objective-C, ya más o menos lo domino, ya estoy sacando apps, mis clientes me están pidiendo más y ¡pum! Acaban de anunciar que vamos a cambiar de lenguaje de programación y que aparte en 3 meses esto ya va a estar en producción junto con iOS 8. Entonces, parte de la charla es contestar a esta pregunta, ¿no? ¿Ahora qué va a pasar? Y no nada más salió este lenguaje de programación, ¿no? Todos los años se anuncian cosas como esta, ¿no? Ya va a salir el nuevo sistema operativo iOS 8. De hecho, probablemente salga en octubre, como todos los años. Vamos a tener nuevos tamaños de pantalla en los teléfonos. Entonces, hasta hace poco éramos muy felices, teníamos 2 tamaños de pantalla para teléfono y los 2 tenían el mismo ancho, nada más cambiaban en el alto, ¿no? Entonces, siempre nos burlábamos de la gente que hacía cosas en Android o en otros teléfonos porque tienen como 20 tamaños de pantalla. Ahora ya es un hecho de que van a ser nuevos tamaños de pantallas. Algunos dicen que al menos 1, otros dicen que van a ser 2. Lo sabremos el 9 de septiembre. Y lo interesante es que eso introdujo cambios en el API. Ya lo verán ahorita en el demo, en la parte técnica. Ya se manejan de forma distinta cómo acomodamos los elementos en la pantalla. Y además, pues también ya es un hecho, si no es este año, es el próximo, Apple va a sacar wearables, ¿no? Si va a ser un reloj, si va a ser una pulsera, si va a ser unos audífonos, todavía no lo sabemos, pero si no es este año, el próximo. Entonces, si se fijan, el mundo de Apple, de los que desarrollamos para plataformas Apple, va a cambiar mucho. Entonces vamos a hacer un salto para atrás para recordar cómo era antes. Hace apenas unos años, no encontré una mejor foto, pero esto fue en el WWDC de 2008. Scott Forstall, que ya no trabaja en Apple, se subió al escenario para presentar el SDK. En el 2008 Apple anunció el iPhone 2 y anunció que por primera vez iba a abrir el SDK para todos los programadores que se enrolaran en su sistema de developers. Entonces, Scott Forstall, ahora Craig Federighi ya sustituyó a Scott Forstall, por eso en la otra foto salía Craig, anunció este API, 2008. ¿Y qué pasó con todos nosotros que queríamos programar? Pues dijimos, se ve bien, ¿no? Es un nuevo device, un smartphone. Vamos a empezar a programar para esta plataforma. Pero el problema en el 2008 es que cuando nosotros empezamos a ver, bueno, a ver, ¿qué necesitamos para programar para esta plataforma? Pues nos pasó algo como esto, ok, muy bien. Ok, sí, Objective-C, perfecto, Cocoa Touch, ok. ¿Y eso qué es, no? Si alguien conocía Objective-C, realmente, seguramente a nivel mundial había unas cuantas decenas de miles de programadores que conocían Objective-C, que habían hecho cosas con Objective-C, ¿no? Todos los demás nos vimos así. Ok, bueno, pues compro un libro, ¿no? Pues, ¿cuántos libros había? ¿No? Había como 2 y solamente uno y no había ninguno para iPhone, ¿no? Pues bueno, aparte de Objective-C, pues como sea lo aprendimos, pues, tenemos que aprender Cocoa Touch. Y como no había libros, pues era Smart Stack Overflow Driven Development, ¿no? Básicamente buscábamos, bueno, ¿cómo hago una pantalla de login? Y ya entrábamos a Stack Overflow, copiábamos, pegábamos y ahí estaba.
nuestra pantalla de login. Y realmente así empezamos, porque no había conocimiento. En el 2008 había muy poca gente que sabía Objective-C. Había nadie que había hecho aplicaciones para iPhone, excepto los que estaban en Apple. Y aprendimos así. Entonces tampoco fue hace tanto tiempo, si se fijan, 2008. Y poco a poco, pues nos volvimos iOS devs, ¿no? Sí, miren, ahí está la aplicación. ¿Cómo la sacamos? ¿Quién sabe? ¿Funciona? Pues sí, medio crashea de repente, pero ahí está. Ahí va jalando, ¿no? Entonces, bueno, pues la verdad es que tampoco es para avergonzarse, pero así aprendimos, ¿no? Esto fue al principio, creo que ahora eso ya ha cambiado. Bien o mal, después de esas caídas ya aprendimos. Ya hay más documentación, ya pueden tomar cursos, ya pueden comprar mucho más libros, hay mucha más documentación oficial de Apple, hay documentación de otras personas, en español, en inglés, en el idioma que ustedes quieran. De los decenas de miles que seguramente eran en el 2008, en el WWDC de este año anunciaron que ya son 9 millones de desarrolladores registrados de Objective-C en Apple. Entonces imagínense, en esos años cuánto creció. Y en aplicaciones ya no me acuerdo cuántos miles de millones, en revenue son miles de millones. Entonces básicamente lo que les vengo a decir en esta charla es esto, ¿no? Ya se acabó esa época en que podíamos sacar aplicaciones a punta de Stack Overflows. Ya se acabó esa época en que podíamos decir, bueno, pues medio jala y ahí está la aplicación y medio crashea, ¿no? Hace rato mencionaban aplicaciones de banco, imagínense, para sacar una aplicación de banco no podemos sacarla así. El mercado ya no es el mismo del 2008, donde era como un poco el viejo oeste y a ver qué podíamos tomar del mercado y era todo virgen y estábamos descubriendo todo. Ahora ya no. 2014 ya es un mercado que está madurando, que maduró a un paso agigantado, que creció de miles de desarrolladores a millones de desarrolladores. Entonces lo que les vengo a decir es ¿no? Ya no es tiempo de estar jugando, ahora sí vamos a ponernos serios, ¿no? ¿Y qué es eso de ponernos serios? Pues simplemente vamos a hacer nuestra tarea y vamos a investigar. Cuando en los años anteriores Apple anuncia nuevas APIs o anuncia cambios a cómo se hacen las cosas, muchas veces nosotros no los hacemos en nuestro código, seguimos programando como si fuera 2009 o 2010. Oye, porque ya salieron los Collection View, mira, pero un Table View me sigue funcionando y es el código que hice en el 2009 y nada más lo copio y lo pego. Oye, pero ya te fijaste la seguridad, pues ya con los jailbreaks ya debes de dar por garantizado que el atacante va a tener acceso físico a tu aplicación instalada en el device. Sí, pero no pasa nada, mira, esto en el 2010 me funcionó y en Stack Overflow dice que así es. O sea, realmente ya no estamos ahí, ya no podemos seguir haciendo esto. Entonces ahora con este cambio tan grande que anunció, porque es un cambio grandísimo para una empresa como Apple, cambiar de plataforma tecnológica a Swift, mi consejo y lo que vamos a estar viendo a lo largo de esta charla es esto, ¿no? Ya no podemos cruzarnos de brazos, tenemos que aceptar el cambio en el lenguaje, en las herramientas, ahorita les voy a mostrar algunas herramientas, en los APIs nuevos que han salido, porque Apple anunció nuevas APIs, por ejemplo, cosas como tener teclados personalizados, que suponen que se van a abrir nuevos mercados que antes no había. Entonces, si ustedes usan esos, pueden encontrar nuevos nichos de mercado que hasta hace unos meses no existían para plataformas de Apple. En librerías, y no solamente en librerías oficiales, algo muy interesante que ha pasado a la comunidad de estos años es que la parte open source ha crecido exageradamente, a pasos exagerados, ¿no? No sé si ustedes conocen un índice de ranking de lenguajes que se llama TIOBE. Es un índice que calcula qué tan popular es un lenguaje basados en cuántas preguntas hay en Stack Overflow, cuántos proyectos open source hay en GitHub, en SourceForge, cuántos tweets hay, cuántos posts en walls de Facebook hay sobre ese lenguaje, etcétera, etcétera. Objective-C pasó de ni siquiera figurar en ese ranking a estar en el primer lugar, disputándoselo siempre con Java, ¿no? Un mes está Java, un mes está Objective-C. Entonces, de ese tamaño ha crecido este mercado. Entonces, mi consejo, y lo que vamos a ver aquí es esto, ¿no? Tenemos ahora sí que investigar el lenguaje porque lo tenemos que hacer. Apple ya dijo, va todo para allá y todo va a ir para allá, aunque ahorita les voy a hablar un poco de los puntos finos. Investiguen las herramientas nuevas que hay, investiguen los APIs y las librerías de terceros, no solamente los de Apple, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar con el objetivo de esta charla, que es el lenguaje Swift. Entonces, cuando Craig Federighi anunció Swift, básicamente dijo esto, ¿no? Si recuerdan las slides que aparecieron en ese momento, decían, bueno, es Objective-C, pero sin C.
¿no? Entonces esa fue la primera misteriosa slide que pusieron. Tiene una sintaxis simple, aunque ya veremos a qué se refiere eso de sintaxis simple. Es un lenguaje moderno. De hecho, si ustedes entran a la página oficial de Swift, todavía sigue diciendo eso, ¿no? Sintaxis simple, lenguaje moderno. Es más rápido que Objective-C, ¿no? También anunciaban cosas así. Y bueno, pues realmente la tarea de nosotros es investigar hasta qué punto es esto verdad o cuáles son los puntos finos de estas afirmaciones. Entonces vamos a empezar. ¿Cómo logras un Objective-C sin C? ¿Alguien reconoce este logo? Este logo es un proyecto open source que en su momento patrocinó Apple, que se llama LLVM. Es probablemente el proyecto open source patrocinado por Apple más importante que ha habido. LLVM es un compilador. Hasta hace poco, el único compilador para plataforma C open source confiable era GCC. No sé si han oído hablar de él. Para mí GCC es el proyecto open source más importante en la historia. Linux todavía no le llega. Creo que sí lo va a llegar a hacer, sobre todo de la mano con Android, pero hasta ahorita GCC para mí es el proyecto open source más importante. ¿Por qué? Porque es un compilador de C. ¿En qué está hecho todo lo que usamos? En C. ¿En qué está hecho Linux? En C. ¿En qué está hecho OS X? En C. ¿En qué está hecho iOS? En C. ¿En qué está hecho el compilador de Java? En C. ¿En qué está hecho el compilador el intérprete de Ruby? En C. Excepto la plataforma Microsoft, que tiene su propio compilador de C, todo lo demás lo tenemos gracias a GCC. Y la primera versión de iOS estaba compilada con GCC. Pero el problema de GCC es que ya tiene muchos años, ¿no? Entonces, al año 2000 precisamente, hace 14 años, ese personaje, Chris Lattner, estaba haciendo su investigación doctoral en la Universidad de Illinois. Y Chris Lattner quiso crear algo que él llamó optimizador para el compilador. LLVM empezó como eso, era un módulo que tomaba el código y ya compilado y lo optimizaba. Y podía tomar el código de GCC, de hecho en un principio así era. Se metió a trabajar a Microsoft, Chris Lattner, y empezó a hacer trabajo para compilar las plataformas de Microsoft con LLVM y optimizarlas. Pero en el transcurso se dio cuenta que necesitaba crear un compilador que no fuera GCC, de C. Entonces cuando veo, bueno, pues tengo que cubrir C, C++ y Objective-C, porque también GCC tiene soporte para Objective-C. Entonces empezó a preguntar a la gente de Apple cómo funcionaba Objective-C, etcétera, etcétera. Y total, Apple le interesó mucho el trabajo. Él era becario en Microsoft, no era un empleado de planta. Entonces cuando terminó su tiempo en Microsoft se fue a trabajar a Apple. Y Apple fondeó ese proyecto. ¿Y qué logró con fondear ese proyecto? Una plataforma que pudiera crecer al ritmo que necesitaba crecer iOS. Hace rato ya Erika Fonseca habló del ritmo que ha crecido los smartphones aquí en México. Pues multipliquen eso por 1000 y es el ritmo que ha crecido a nivel mundial. Entonces, Apple, cuando empieza a sacar el SDK y empieza a ver un montón de desarrolladores, se dio cuenta que Objective-C tenía que evolucionar. Y la única forma de evolucionarlo era hacer a un lado GCC y utilizar CLang, que es el compilador creado por el equipo de Chris Lattner para la familia de Objective-C y de C y de C++. Pero hay un problema muy importante con Objective-C, que Objective-C es un superconjunto de C y de C++. ¿A qué se refiere eso? Todo código C válido y todo código C++ válido es código Objective-C válido. Entonces es un lastre muy grande, porque no puedes evolucionar porque esas plataformas te atoran. C y C++ son grandísimos. Entonces no puedes meter cambios que rompan la compatibilidad con esos otros lenguajes. Lo que sí fueron haciendo a partir del 2012 con iOS 6, iOS 6 ya está compilado con CLang y con LLVM, OS X ya está compilado con CLang y LLVM, lo que nuestras aplicaciones ya están compiladas con CLang y LLVM. Entonces básicamente lo que logró Apple fue sacar un proyecto open source que va a reemplazar al proyecto open source más importante de la historia en 14 años. Es un trabajo de muchos años, porque así de importante es. Entonces, el siguiente paso, ¿cuál era? Objective-C sin C. Y lo lograron hacer gracias al LLVM y gracias a Chris Lattner. Chris Lattner, básicamente lo que pasó con él fue, él es ahora el líder en el área de tools de Apple. El área de tools es los que construyen el compilador, los que construyen Xcode, el profiler, etcétera, etcétera. Todo ese trabajo ellos lo hacen en C++.
De hecho, el LLVM está hecho en C++. Llegó un punto en que Chris Lattner dijo, no más, ya. Estoy harto de C++, ¿no? Tiene un montón de problemas, se tarda mucho en compilar, la sintaxis es súper complicada. Dijo, si ya tengo el LLVM, me voy a poner a chambear en hacer un reemplazo de C++. Algo que yo pueda usar dentro de mi equipo de trabajo de tools para hacer lo que hacemos. ¿Qué es lo que hacen? Sistemas, ¿no? Sistemas operativos, compiladores, IDEs, etcétera, etcétera. Y creó Swift. Hace, me parece que 3 años, menciona él en su blog. Y fue creando Swift poco a poco, se lo presentó a su equipo de trabajo, les gustó, y poco a poco ese proyecto fue escalando hasta que Apple decidió adoptarlo en toda su plataforma. Y decir, vamos a reemplazar Objective-C con Swift. ¿Y qué es eso de Objective-C sin C? Pues es esto. Ese es un esquema así a muy grandes rasgos de cómo funciona el LLVM. El LLVM está compuesto por un módulo que le llaman el optimizador, que lo que hace es analiza el código y mejora, hace optimizaciones. Y después algo que se llama el LLVM-IR, que lo compila a un lenguaje intermedio. Y lo interesante del LLVM es que ya sabe pasar de ese lenguaje intermedio a diferentes plataformas. ¿Como a qué plataformas? A x86, ¿no? Las computadoras, ¿no? PCs o Mac. O a la plataforma ARM, que son los smartphones. O a sistemas embebidos, ¿no? Ciertos sistemas embebidos que ya soportan. Entonces, si ustedes quieren crear un compilador nuevo, lo único que tienen que hacer es crear un compilador que genere código intermedio de LLVM. Sí, o sea, es difícil, pero ya no es tan difícil como hacer todo lo demás. Y de ahí hagan el compilador que compila x86 y a otras cosas, ¿no? Entonces, CLang, el que se usa hasta hoy, es eso. Es un compilador de la familia de C, C++ Objective-C, que simplemente compila código intermedio del LLVM. Es open source, creado por el equipo de Chris Lattner en Apple, pero es abierto, ¿no? Lo usan en todos lados. Hay otras implementaciones, por ejemplo, en la noche va a haber una charla de RubyMotion. La gente de RubyMotion lo que hicieron fue, pues creamos un compilador que tome el lenguaje Ruby y genere código intermedio de LLVM-IR para plataformas ARM. Y ya con eso podemos tener Ruby corriendo en iOS. O, por ejemplo, hay un lenguaje que se llama Rust. Es un lenguaje creado por Mozilla, un lenguaje open source, que también busca reemplazar a C++, por cierto. En ese sentido es muy parecido a Swift. Ellos, su compilador se llama Rust C. Rust C hace lo mismo, compila a código intermedio del LLVM. Entonces, ¿cómo obtenemos Objective-C sin C? Pues con esa cajita verde, ¿no? Ponemos otro ahí, que lo que genera es que compile directo al LLVM y nos saltamos C. Eso es Swift. Esa cajita verde es Swift, la que creó Chris Lattner en estos 3 años. Entonces, ¿por qué dicen sintaxis simple? Este es el obligatorio Hola Mundo. Import Foundation, print line, hello world. Listo, ¿no? Qué simple. Y esto fue para mí algo muy interesante. Cuando Chris Lattner se subió al estrado y presentó el código de Swift, empezaron a llover muchos tweets de gente que conoce otros lenguajes y lo veían similar al lenguaje que ellos dominan, ¿no? Entonces empezó la gente a decir, es igualito a Python, se robó todo de C#, se parece mucho a Ruby, es igualito a JavaScript, ActionScript. Incluso hubo ahí un post que defiende la tesis de que Swift es un subdialecto de Scala, ¿no? Como que todo el mundo le vio cara parecida a su lenguaje y eso fue un gran éxito para Apple. Porque a diferencia de Objective-C, que cuando ustedes lo veían decían, ¿esto qué es? Espérame tantito, ¿por qué tanto corchete y dónde está el punto para invocar al método y por qué aquí hay 2 puntos, etcétera? Lo que logró Apple con Swift fue que todo el mundo le viera cara de su lenguaje. ¿Por qué? Porque ya es una sintaxis que viene de la sintaxis de Prolog, que es la sintaxis que después usó C y que es prácticamente la sintaxis que usan la mayoría de los lenguajes, ¿no? Objective-C, su sintaxis viene de Smalltalk, directamente. Entonces, ¿quién usó Smalltalk aquí? Pues casi nadie, ¿no? Entonces, por eso Objective-C nos brincaba cuando lo veíamos la primera vez. Swift no. Swift sí viene de esa familia de sintaxis y por eso la gente le gustó. De hecho, yo he oído a gente que hace aplicación o hace juegos en ActionScript para Flash y ahora para plataformas móviles, que nunca en su vida iban a tocar Objective-C, que ahora ya están haciendo pruebas con Swift, porque vieron que les bajaron la barrera en esa parte, ¿no? La sintaxis ya es más común.
Pero ojo, como lo vamos a ver al rato, pues no es tan simple como parece, ¿no? En un primer vistazo dices, ah, está bien simple, pero después tiene características muy avanzadas que vamos a ver que hacen que sea más complicado que Objective-C. Objective-C es un lenguaje muy simple porque permite muchas cosas, es un lenguaje muy dinámico. Swift es todo lo contrario, es un lenguaje muy estático. ¿Y por qué es estático? Por performance. ¿Recuerdan la parte de que era muy rápido? Entonces, bien, ¿y por qué dicen que es moderno, no? Hay mucha gente, sobre todo que se dedica a estudiar lenguajes de programación y que conoce mucho, que dicen, ¿cómo pueden decir que Swift es moderno si todo lo que hace ya lo hacían lenguajes en los 70s y en los 60s y en los 80s, etcétera, ¿no? Pero bueno, realmente por moderno se refieren a que utiliza cosas como estas, ¿no? Inferencia de tipos, tuplas, pattern matching, generics, optionals, que son cosas que sí se describieron en los 60s, 70s, algunos en los 80s, pero que los lenguajes mainstream no usaban. Lenguajes mainstream como Java, como PHP, como C#, y que poco a poco han ido adoptando, a veces de forma mala, a veces de forma buena, pero lo han ido adoptando, y los lenguajes que han salido de 10 años para acá ya nacen con estas características. Entonces, cuando dicen que Swift es moderno, realmente están diciendo, ya estamos teniendo funcionalidad que lenguajes mayores a 10 años no tenían y que lenguajes de 5 años para atrás ya están teniendo. ¿No? Vamos a ver algunos ejemplos de esto. Entonces, bueno, ahora les voy a hacer un demo. Para el demo voy a usar algo que es lo que más me ha gustado de Swift. No sé si ustedes lo vieron en las presentaciones de Apple, que es el Playground. Entonces se los voy a demostrar. Me voy a salir aquí y voy a poner mi Xcode Beta 5, que es en el que vamos. Pero para que me salga ese menú tengo que iniciarlo. Entonces ahora cuando ustedes abren su Xcode, van a tener aquí una opción que dice empieza con un Playground. Y les va a decir para qué plataforma es. Lo voy a dejar para iOS. Tenemos iOS o OS X. Y el Playground es esto, ¿no? Un campo de juegos. Entonces, mi primer consejo para aprender Swift y familiarizarse con él es que creen un Playground. Ya no tienen que crear un proyecto. Entonces, el Playground de este lado izquierdo tienen su código, del lado derecho tienen el resultado de su código, que es de forma inmediata. Gracias. Me voy a sentar aquí un poco para que sea más cómodo. Entonces, vean, aquí ya me importó UIKit. ¿Sí está bien el tamaño de letra o lo pongo más grande? Okay. ¿Qué tal ahí? Ahí está. Ok, entonces aquí si se fijan, lo primero que el código que les pone es que está declarando una variable, ¿no? Saben que es una variable porque dice var, como en, creo que JavaScript, ¿no? Tiene esa palabra reservada. Y la variable es un string. Entonces yo les dije que tenía inferencia de tipos. ¿Por qué? Porque ustedes pueden definir el tipo de dato con 2 puntos tipo de dato o no. Si no lo definen, ¿qué pasa? No es como en Objective-C, que en runtime se va a saber el tipo de dato. Swift es estático. El compilador de Swift va a inferir el tipo de dato de acuerdo al contexto de su variable. En este caso, como del lado derecho le estamos asignando un string, ya sabe que esto es un string. Entonces las variables les pueden cambiar el valor, ¿no? Por eso se llaman variables. Entonces vamos a ponerle cualquier cosa. Y vean que del lado derecho el Playground me va poniendo el resultado de interpretar las expresiones que yo estoy poniendo, ¿no? Aparte de variables, tenemos variables inmutables. Otro str. Como su nombre lo dice, las variables inmutables no pueden cambiar de valor. Inmediatamente el compilador de Swift me marca un error.
porque yo la declaré con let, no con var. Yo le dije al compilador, ¿sabes qué? Esta variable no va a cambiar. Y cuando lo intento hacer, simplemente ni compila mi programa. Entonces, esto es muy importante. Ya se imaginarán que normalmente vamos a trabajar con let. Con var muy pocas veces queremos que cambie el valor de sus programas, ¿no? Entonces, déjenme borrar esto. ¿Qué otra cosa tenemos? Tenemos arreglos. Entonces podemos declarar un array. Los arreglos se declaran así, por ejemplo, un array de ints. Se declaran con esta notación, el tipo va entre corchetes. Y ya podemos poner 1, 2, 3, etcétera, ¿no? O no, si no quieren declarar el tipo, pues de todos modos va a funcionar, ¿no? Tenemos inferencia de tipos. Y pueden ustedes... Gracias. Entonces, pueden ustedes iterar arreglos con un for. Y ahí están. Entonces, vean, los for no llevan paréntesis, es lo único medio raro que tiene Swift. Y vamos a ver otra característica del playground. Aquí dice playground que este for se ejecutó 4 veces, que es lo que esperaríamos. Pero si le damos a... Aquí vamos a abrir otra sección y podemos ver el resultado de nuestro for. Entonces, de este lado tenemos cómo fue cambiando de valor i, que es mi variable dentro del for. Y tienen un timeline donde ustedes se pueden regresar para saber que en la iteración 3, pues el valor era 3, aquí era 4, ¿no? Entonces, por eso los playgrounds son muy buenos para aprender a programar, porque tienen ese tipo de herramientas. Otra cosa que tenemos que es muy interesante son los diccionarios. Déjenme borrar esto. Entonces podemos declarar un diccionario y los diccionarios se ponen entre corchetes y se pone clave, valor. Bueno, valor vamos a ponerle 1, 2, 2. Entonces son como los diccionarios de Objective-C, simplemente la sintaxis cambia. Pero la forma de iterarlos también es un poco interesante. Ahorita vamos a ver por qué es lo que estoy haciendo. Entonces yo puedo iterarlo así y lo que va a hacer, lo que va a hacer Swift es que por cada clave lo voy a tener disponible en mi variable k y cada valor asociado a esa clave lo voy a tener disponible en mi variable v. Y yo lo puedo imprimir, ¿no? ¿Cómo imprimimos? Para interpolar valores en mis strings usamos esta notación, que es la diagonal invertida y entre paréntesis, y la variable. Entonces, si quieren ver que imprime esto, se pueden venir acá. Y ya estoy iterando mi diccionario, ¿no? Entonces, lo interesante es por qué puse aquí la K y la V entre paréntesis. Porque algo que tiene Swift, que a mí me gusta mucho en específico, son las tuplas. Las tuplas son asociaciones de valores. Entonces, podemos poner, por ejemplo, temperatura. Aquí estoy creando una tupla. Una tupla es una asociación de valores. No que los confundan con los arrays, son diferentes. Entonces pueden tener los que sean. Ahorita nada más voy a poner estos. Y lo que les permite las tuplas son muy usadas en el lenguaje Swift. Una de las cosas que les permiten es precisamente asignarlo a varias variables. Entonces esto pareciera que estoy haciendo una asignación múltiple. No, porque realmente estoy trabajando con tuplas. No es que Swift soporte asignación múltiple, es que Swift tiene soporte para tuplas. Entonces, si yo imprimo cuánto vale valor, va a valer el string temperatura, y cuánto vale grados, va a valer 30, ¿no? Esto se llama pattern matching, que es otra característica que yo les mencioné. Si no les interesa el string temperatura, pueden poner un guión bajo y listo. ¿Qué hace Swift? Está haciendo un pattern matching, está macheando lo que hay a la derecha, que es esto, con lo que hay a la izquierda, que es esto. Entonces al guión bajo, que es no me interesa, le asigna temperatura y se pierde eso,
y a grados le asigna lo que sigue, que es 30. Entonces, por eso aquí puedo iterar mi diccionario así, porque estoy extrayendo una tupla. Un diccionario realmente está guardando tuplas. ¿Y qué otra cosa puedo hacer con las tuplas? Además de pattern matching, puedo trabajar con funciones. ¿Cómo se usan las funciones en Swift? Puedo declarar mi función doSomething con func, con la palabra reservada func, entre paréntesis lo que reciben. Por ejemplo, puedo ponerle que reciba un comando de tipo string, y para declarar el valor de retorno tengo que poner la flecha y el valor, ¿no? Entonces imagínense que tengo mi función que hace algo y regresa un resultado. Pues se ve bien, ¿no? Yo la puedo mandar a invocar con doSomething y le mando mi comando. Listo, ya me regresa el resultado. Entonces hasta aquí se parece a cualquier otro lenguaje, pero aquí podemos explotar el poder de las tuplas. Imagínense que tengo que saber si ocurrió un error o no. En Objective-C, ¿cómo lo hacíamos? Pasábamos un NSError, ¿recuerdan? Bueno, un puntero a un NSError. Y ya después revisábamos si NSError era diferente de nulo, y si era diferente de nulo es que hubo un error. Estaba horrible eso. En Swift podemos usar tuplas. Entonces puedo ponerle que realmente mi función regresa una tupla de strings, 2 strings. ¿Eso quiere decir que las funciones en Swift pueden regresar múltiples parámetros? No. Eso quiere decir que las funciones de Swift pueden regresar tuplas, porque tuplas es un tipo de dato. Entonces imagínense que yo pongo aquí. Si hubo un error, regreso error. O si todo estuvo bien, regreso un OK. Entonces ya puedo saber si hubo un error o no y el resultado. Ya no tengo que pasar un puntero. Y con pattern matching ya podría hacer más cosas, ¿no? Entonces sí. Si el resultado fue igual a OK, ¿qué hago? Pues ya algo, ¿no? De que estuvo bien. Si no, mando un error, a lo mejor. Entonces, ese es el tipo de programación que nos permite Swift. Es una programación más funcional basado en estos principios de tuplas, pattern matching, por eso le dicen moderna. Y otra cosa, déjenme ver. Sí. Antes de empezar a ver cómo se hacen aplicaciones con esto, quiero mostrarles una última característica. Lo que les estoy mostrando son características que son diferentes a Objective-C, que son los optionals. En Objective-C yo podía tener una variable. Vamos a ponerle variable. Podía igualar la nil, ¿no? Y después podía poner así, si variable es diferente de nil, haz algo, ¿no? En Objective-C los punteros a nil son seguros. En Swift no puedo hacer esto. En Swift tengo que declarar que esto es un optional, de esta forma. ¿Qué es un optional? Optional es una variable que puede tener un valor del tipo que declaremos, como en este caso un string, o puede ser nula. Entonces, lo que me dice Swift, lo que me pide Swift es que explícitamente yo ponga que esa variable puede ser nula con el signo de interrogación. Eso lo convierte en un optional. Entonces, ahora sí yo puedo saber si esto es diferente de nulo con el signo de exclamación. Optional realmente es un wrapper que encierra mi variable. Para yo extraer el valor de la variable, tengo que hacerlo con el signo de exclamación. No le gusta esto. Entonces puedo hacer no me dejan. ¿Era por esto? Sí. Me marcaba un error porque era nulo.
Entonces, como esto es muy común, ¿cómo se trabajan los nulos en Objective-C? En Swift. Lo que realmente hacemos, vamos a hacer esto. Es esto. Ese es un construct que van a ver hasta el cansancio en Swift y su código va a estar lleno de este a partir de ahora. Lo que le estoy diciendo a Swift es, mete a esta variable valor el valor string de variable, si es que hay, si es que es diferente de nulo. Y ejecuta el código de aquí, en este caso me imprime A. Si esto es igual a nulo, ejecuta el else. Y de esa forma ustedes hacen su código para que no tengan null pointers, ¿no? Referencias a nulo. Si yo estoy igual a nulo, va a entrar al print line, pero mi código no va a tronar, que es lo que yo quería evitar. Entonces los optionals lo van a ver muy a menudo en este tipo de cosas. Y lo que también permiten los optionals es cosas como esta. Imagínense que tengo aquí ABC y yo quiero imprimir el valor de ABC en mayúsculas. Entonces yo tengo este método, uppercase string, pero como variable puede ser nulo, tenemos algo que se llaman optional chaining o encadenamiento de optionals. Entonces, si yo pongo el símbolo de interrogación, lo que va a hacer Swift es que si este variable sí tiene un string, me va a ejecutar este código. Si esto es nulo, me va a imprimir nil, pero no va a tronar mi código. Es como evitar los null pointers exception, pero en Swift, con este encadenamiento de optionals. Ok, creo que más o menos lo que vimos fue esto. Pattern matching. Eso es como podríamos hacer pattern matching más cuando recibimos valores más complicados utilizando un case con switch. Entonces lo que nos regresa a do something podemos ver si trae la cadena error, imprimimos el error. Si trae la cadena ok, imprimimos algo. Y el caso default, que es no me importa cualquier otra cosa, hago un comportamiento por default. También soportamos parámetros nombrados, que son muy comunes en Objective-C. En Swift también lo soportamos así, con mont, dos puntos, and year, 2 puntos. ¿Cómo invoco esto? Calcula payroll, el valor de mont, and year 2 puntos y le paso el valor. Entonces en Objective-C, recuerdan que también es muy común hacer esto, en Swift también se tiene ese soporte. Este se le llama como el nombre externo y el otro se llama nombre interno. Entonces yo les decía, Swift sí parece más familiar, pero es más complicado que Objective-C. ¿Se fijan? Porque ahora tenemos que hacer muchas cosas que antes Objective-C les hacía en runtime, en tiempo de ejecución. ¿Y qué pasa con lo de que es rápido? Estamos en Swift Beta 5. Es demasiado pronto para saber si es rápido o no, porque el lenguaje todavía sigue evolucionando. Sin embargo, en esta Beta 5, Apple ya liberó muchas optimizaciones al compilador. Y esta es una foto de un último benchmark que hace una persona que se llama Jesse Squires, lo publica en su blog. Él estaba haciendo benchmarks del lenguaje entre Objective-C y Swift con cada nuevo release. Y en Beta 5 es la primera vez que ya Swift es más rápido que Objective-C. Este es un ejemplo haciendo unos algoritmos de ordenamiento, ¿no? Quicksort, mergesort, keepsort. Y normalmente lo que pueden esperar en este tipo de algoritmos es que Swift es de 6 veces a 20 veces más rápido que Objective-C. Entonces, eso que prometió Apple sí se puede. ¿Por qué? Precisamente porque no es tan dinámico como Objective-C. Objective-C en tiempo de ejecución hace muchas cosas, mucha magia. Swift no, todo lo hace en tiempo de compilación. Entonces, el binario que produce está mucho más optimizado que el de Objective-C. Simplemente por eso. Por eso nosotros tenemos que poner los optionals, por eso nosotros tenemos que estarle diciendo esto es un var, esto es un let, para hacerle el trabajo más fácil al compilador y que pueda ser rápido. ¿Y por qué tiene que ser rápido? Porque Chris Lattner lo quería o lo quiere para reemplazar C++, para que el compilador en algún momento lo pueda hacer en Swift y no en C++. ¿Y qué pasa con las aplicaciones, no? Bueno, sí, el lenguaje está muy bonito y ya hemos visto el Hola Mundo muchas veces, pero ¿qué pasa con lo que hacemos día a día, hacer aplicaciones en Cocoa Touch?
Pues lo interesante es esto. Podemos tener una estrategia de combinar. Entonces tenemos básicamente dos opciones. Una, pueden crear proyectos 100% en Swift, se supone, que es 100% compatible con todas las librerías de Cocoa Touch. Este se supone porque ahorita hay muchos bugs reportados de incompatibilidades todavía. O dos, que es la estrategia que yo les recomiendo, pueden crear proyectos con ambos lenguajes. Eso es lo interesante que hizo Apple. En Xcode ustedes crean un proyecto de Swift y eso no quiere decir que no puedan meter código Objective-C. Y eso es muy útil, ¿por qué? Porque si quieren usar librerías existentes, que están hechas en Objective-C, las pueden reusar. Si tienen código, ustedes librerías propias que han creado en sus proyectos, si las quieren reusar, lo pueden hacer. Y lo más importante para mí, si se encuentran un problema de incompatibilidad con Cocoa Touch, le pueden dar la vuelta haciendo esa parte de código en Objective-C. Entonces, en la vida real, yo creo que todavía vamos a estar en esto, en el paso 2. Todavía no vamos a poder hacer aplicaciones desde cero con Swift. Creo que nos vamos a tener que combinar Swift y Objective-C todavía unos meses más. ¿Cuál es el roadmap de Swift? Swift 1.0 nadie sabe cuándo va a salir. Lo que todo el mundo apuesta es que va a salir cuando salga Xcode 6, que va a salir cuando ya se anuncie iOS 8. O sea, en octubre. Ya estamos a las puertas. ¿Y a qué nos referimos con Swift 1.0? ¿Qué podemos esperar de esta versión 1.0? Lo puso muy claro Chris Lattner en un foro de Apple. Básicamente lo que dice Lattner es que el objetivo es que se puedan crear aplicaciones que sean binariamente compatibles con el sistema operativo, ya sea OS X o iOS. No de que las librerías que hagamos con Swift 1.0 sean necesariamente compatibles con Swift 2.0. ¿Qué quiso decir Chris Lattner? Es Swift 1.0 lo que va a hacer es que ustedes ya puedan crear aplicaciones para iOS 8. Pero no va a ser la versión final del lenguaje. Vamos a seguir evolucionando el lenguaje como nosotros lo veamos. No les garantizamos que cuando salga Swift 1.0 no vamos a modificar nada más del lenguaje. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que esperar. ¿Por qué? Porque en octubre no va a estar listo el lenguaje básicamente, ¿no? El lenguaje apenas salió, apenas hay muchos bugs reportados de 9 millones de desarrolladores que ya estamos usándolo y por eso. Pero también lo otro que prometió el equipo de Apple es esto. Si escribes hoy una aplicación de Swift y lo envías a la App Store en otoño cuando salga iOS 8, puedes confiar en que tu aplicación va a trabajar bien de aquí al futuro. O sea que si nosotros decimos mañana, ¿sabes qué? Ya no vamos a usar la palabra reservada let, le vamos a cambiar a const. Tu código va a seguir jalando, tu aplicación que compilaste con let va a seguir jalando de aquí al futuro. No hay problema. Entonces, si ustedes ahorita cuando salga Swift 1.0, Apple ya se comprometió a que esa sintaxis la van a soportar. Las aplicaciones que ustedes compilan con esa versión, aunque salga Swift 2.0 o 2.3. ¿Cómo van a lograr eso? Con lo que dice en la siguiente lámina. Porque lo que van a hacer es que van a incrustar un pequeño runtime de Swift en su binario. Entonces su binario va a traer su aplicación y un pequeño runtime de Swift, que por cierto es lo mismo que hace RubyMotion, ¿no? Hay un pequeño runtime de Ruby que se va con su binario. O lo mismo que hace Xamarin. Hay un gran runtime en este caso de C# que se va con su binario. Entonces el mismo enfoque utilizó Apple. Dice, bueno, como el lenguaje sabemos que no va a estar listo para octubre, lo que vamos a hacer es que vamos a meter el runtime para que no cause incompatibilidades. Y lo que dicen es que lo que ellos esperan es que en un año o dos ya no sea necesario meter ese runtime. Y ahora sí, ya va a ser la versión final de Swift y de ahí en adelante. Entonces, ¿ustedes ya pueden usar Swift? Sí, pero deben de tener en cuenta esto. Entonces, un caso de estudio, ¿no? Aquí les voy a presentar una aplicación muy pequeña que hice, que es esta, que básicamente les permite sacar fotos de gatitos de un API que se llama The Cat API. Créanlo, no hay un API para sacar fotos de gatitos. Le ponen un nombre y lo guarda, ¿no? Lo almacena en una base de datos y refresca su tabla para seguir ahí viendo y les permite editar también, ¿no? Si le quieren cambiar la foto del gatito lo pueden hacer.
Entonces, en este caso de estudio, son aplicaciones que yo he estado haciendo en mi tiempo libre para estudiar qué tan maduro está la plataforma y las herramientas y qué librerías nuevas se pueden ir incorporando a nuestros ciclos de trabajo, ¿no? Yo en el trabajo hago aplicaciones iOS. Entonces, la primera que les recomiendo es esta. ¿La conocen? ¿La usan? CocoaPods. ¿CocoaPods qué es? Es un gestor de dependencias para proyectos Let's Code. O sea, ¿qué significa eso? Básicamente, si ustedes quieren usar librerías de terceros, las ponen las configuran en un archivo de texto y CocoaPods se encarga de descargarlas de internet, la versión que ustedes le digan. Con eso arma un proyecto Let's Code con esas dependencias. Con eso arma un workspace Let's Code e importa dos cosas, su proyecto y el proyecto de las dependencias. De tal forma que su proyecto ya tiene acceso a sus dependencias. Entonces, casi sin modificar su proyecto, ya les instala las dependencias. Y esto es muy importante porque en Let's Code y en Objective-C es un relajo instalar una dependencia. Yo he pasado literalmente, al principio, sobre todo semanas, queriendo instalar la librería de Facebook, por ejemplo, ¿no? Entonces, usen CocoaPods. Les voy a mostrar el ejemplo. Ese es el workspace que me creó CocoaPods. Y ese es mi archivo de configuración de CocoaPods. Aquí nada estoy importando una librería que se llama Realm, que ahorita vamos a ver qué es. Pero hay un problema, CocoaPods todavía no está listo para Swift. Los que desarrollan CocoaPods han dicho que se están tomando su tiempo para integrar bien a Swift. ¿Por qué? Porque es muy problemático. Realmente meter dependencias a Let's Code es complicado y ahora con otro lenguaje de programación es aún más complicado. Entonces están tomando su tiempo para hacerlo. ¿Qué tenemos que hacer ahorita a mano? Lo que nos dice Apple. Lo que nos dice Apple es, si ustedes quieren usar código Objective-C en sus proyectos de Swift, tienen que hacer dos cosas. Este es un proyecto de Swift. Se tienen que crear un archivo de cabecera de Objective-C y tienen que importar ahí las clases que ustedes quieren exponer a Swift. En este caso yo quiero exponer la librería de Realm, entonces importe la de Realm. Y Realm ya soporta Swift y por eso tengo que importar este otro, ¿no? Este es el soporte a Swift de Realm. Eso es lo primero. ¿Qué es lo segundo? Tengo que ir aquí a mis build settings. Y ahora tenemos una opción que se llama Objective-C Bridging Header. Y ahí tienen que configurar cuál es el archivo de cabecera que ustedes crearon. Entonces son los dos pasos para usar código Objective-C o CocoaPods, que es lo mismo, en sus proyectos de Swift. Crear el archivo de cabecera e importarlo en su proyecto con este setting, ¿no? De Objective-C Bridging Header. Ya con eso van a ser ustedes capaces de utilizar sus clases de Objective-C en Swift. Ojo, que hay algunas librerías que todavía no están listas para Swift, aunque la mayoría, como AF Networking, por ejemplo, que es la más usada, ya está lista para Swift, ¿no? ¿Qué otra librería utilicé en este proyecto? Esta librería amerita una charla aparte. Es una librería que se llama Realm. Realm es una base de datos para plataformas mobile. Ahorita es para iOS, aunque ya están trabajando para Android. Y a mí lo que me gusta de Realm es esto. Es una base de datos que reemplaza a Core Data, que a todos nos gusta mucho Core Data. Y además no usa SQLite. Core Data, si ustedes lo han usado, han visto que es muy complicado de usar. Es un framework muy grande, muy complejo, muy pesado. No es muy rápido. Y hay opciones, ¿no? En el mercado, ¿no? Hay Couchbase Lite, hay FMDB, etcétera, etcétera. Pero al final todas por debajo usan SQLite. Entonces todas tienen el mismo problema. No puedes hacer algo más rápido que SQLite porque estás usando SQLite. No puedes resolver los problemas de SQLite, por ejemplo, con concurrencia, porque SQLite no soporta concurrencia. Entonces Realm lo que hicieron fue reemplazar SQLite. Dijeron, no puede ser que SQLite sea una base de datos creada hace 12 años, me parece, pensada para los navegadores y sistemas embebidos y ahora lo usamos en smartphones, cuando ese no era el objetivo de SQLite. Nunca nadie pensó en usarlo en teléfonos, en smartphones.
Entonces RAM es una empresa que fue creada con el objetivo expreso de crear un sustituto de SQLite para mobile. Y lo hicieron. Y lo lanzaron hace apenas como un mes. Y lo interesante de nuevo usar SQLite es esto. En rojo está el número de inserts por unidad de tiempo que lograron en un benchmark, no recuerdo cada cuánto tiempo es, 150,000 records. Entonces, lo que logró RAM fueron 95,000 inserts por unidad de tiempo. Core Data está en 18,000 inserts por unidad de tiempo. Y si usan SQLite solito, están por 59,000 inserts. Entonces es más del doble de lo que, bueno, casi el doble de lo que usa del performance que ustedes pueden lograr con SQLite. Entonces por eso a mí me gusta mucho RAM. Entonces, ¿cómo se usa? Lo otro es muy sencillo de usar. Tienen que crear su modelo, como en Core Data, y su modelo simplemente debe de extender a RLM Object. Esa es mi clase Swift que está creando mi modelo. Y tengo dos variables, path, que es el path a donde bajé la foto del gatito, y el nombre del gato. React no soporta nulos, entonces tienen que inicializarlos con un valor por default, ¿no? En este caso son cadenas, le puse una cadena vacía. También son dynamics como en Core Data. Esto funciona igual que en Core Data. ¿Recuerdan que le ponían el dynamic? ¿Por qué? Porque en tiempo de ejecución React va a crear el get y el set de estas variables. Y luego, ¿cómo lo uso? Les voy a mostrar el ejemplo de donde estoy guardando el gato. Aquí tengo mi función save. Y este es el código. Obtengo un RAM, un reino, ¿no? El RAM es como el contexto donde ustedes pueden hacer operaciones a base de datos. Le digo inicia transacción, a mi gato le pongo los valores, la ruta al archivo y el nombre capturado en el text field. Después le digo a mi RAM add object y le paso mi gato y después le doy commit a la transacción. Y listo. Ya estoy guardando mis gatos, ¿no? Cuando ustedes quieren hacer escrituras a base de datos, tienen que iniciar la transacción. Si son lecturas, no tienen que iniciar transacciones. Y lo interesante de las transacciones en RAM es que ustedes pueden iniciarlas en cualquier hilo. Entonces, si ustedes tienen aplicaciones que tienen varios threads, simplemente abren y cierran transacción en ese thread y listo, ya no va a haber problemas de concurrencia. RAM les garantiza eso. Lo único que les dice es, abran la transacción en el hilo donde la van a usar y ciérrenla donde la están usando. Eso es el único que les pide RAM. Y ya con eso se quitan problemas que Core Data es muy común de condiciones de carrera a la hora de escribir a base de datos. Entonces RAM es una base de datos nueva que apenas salió, les digo, hace como un mes. Yo la estoy usando ya en producción porque la verdad es que estoy muy contento con ella, ¿no? No he tenido ningún problema con ellos. ¿Y qué otra librería les recomiendo que le vayan echando un ojo? Es una librería que se llama Alamo Fire. ¿Ustedes conocen AF Networking para hacer peticiones a servicios web? Esa fue creada por Matt Thompson. Y es desde hace mucho la librería Objective-C más usada en proyectos, ¿no? Porque les facilita la vida a la hora de estar invocando servicios web. Matt Thompson ahora creó Alamo Fire precisamente para investigar las posibilidades de Swift para crear APIs. Entonces él vio, bueno, tenemos optionals, tenemos closures, tenemos enumeraciones, tenemos pattern matching. ¿Cómo puedo usar esas características de Swift para crear una librería que haga lo mismo que AF Networking, ¿no? Hacer peticiones a servicios web, pero de forma idiomática Swift. Entonces es un experimento, tal cual lo dice, y les recomiendo que la usen y también que la revisen, porque algo que está pasando ahorita con Swift es que todavía no sabemos cómo se van a escribir las aplicaciones con Swift. Todavía no hay un idioma como ya lo hay en Objective-C, porque tiene muy poquito Swift. Entonces sabemos que existe pattern matching, sabemos que existen los optionals, entonces eso ya de alguna forma nos forza a escribir nuestro código de cierta manera, pero todavía no hay como que una guía que les diga por aquí es. No devuelvas tuplas, mejor devuelve una numeración, o sí devuelve tuplas, o devuelve un NS error. Todavía no hay una guía. Y lo que está haciendo Matt Thompson en esta librería es precisamente investigar cómo serían ese código en Swift.
Entonces, también es muy interesante algo que habla del poder de Swift. La librería es un solo archivo. Es un solo archivo como de 600 líneas. Se llama así Alamo Fire. Entonces, básicamente puedo poner toda la funcionalidad que ya tenía en Knife Networking en un solo archivo de menos de 1000 líneas, ¿no? ¿Y cómo se usa? También lo tengo aquí. Aquí estoy haciendo mi petición. Aquí está Alamo Fire. Cuando le dan al botón de actualizar la imagen del gatito, lo que se invoca es esto: alamofire.request. Le pasan en una enumeración el tipo de método HTTP que quieren invocar, en este caso GET, y una cadena con la URL, ¿no? Este es el cat API que les decía que existen. Y listo. Y lo que hacen ustedes es, a lo que les devuelve le dan .response, y lo que viene en ese closure es el resultado de la invocación al servicio web, ¿no? El request, el response, el data, porque aquí es una imagen, entonces vienen como un arreglo binario de datos. Si quisieran más cosas, por ejemplo, si además quisieran esto convertirlo a JSON, tienen un response JSON. Y listo. Creo que también hay un response XML. Uy, creo que se fue a dormir mi... Entonces, así es como va a funcionar los proyectos Swift, ¿no? Lo que quiero que se vean de esta charla es: Swift ya está listo para que ustedes empiecen a hacer experimentos. Hubo una entrevista muy interesante a Don Melton. Don Melton fue el líder de proyecto de Safari. Ahora ya no trabaja en Apple, entonces ya puede hablar de ese tipo de cosas. Y Don Melton decía que le gustaba mucho Swift, que él ha estado experimentando mucho con el lenguaje en Playgrounds, porque ahorita es lo que ustedes tienen a la mano. Pueden también crear proyectos como este y empezar a experimentar con las librerías, soporte a las APIs de iOS 8, etcétera. Pero algo muy importante, y es un gran consejo que da Don Melton, él era que él decía: si yo siguiera trabajando en Apple, ¿no?, en la parte de Safari, y llega un programador y me dice: oye, Swift está muy bien, mira, yo investigué esto, el pattern matching es la onda, no sé qué, yo le diría: sí, estás en lo correcto. Y si me dijera: voy a reescribir WebKit en Swift, lo corría en ese momento, ¿no? Porque no tiene sentido reescribir código. Si ustedes ya tienen código en Objective-C hecho, no lo reescriban en Swift. Lo único que les voy a pedir, que se van a meter en muchos problemas. Apple no va a reescribir toda su plataforma en Swift, va a hacer cosas nuevas en Swift, sí. De hecho, el rumor es que la nueva aplicación de iPhoto la están haciendo en Swift. Pero entonces ustedes no se vuelvan locos y digan: ya, vamos a tirar todo nuestro código de Objective-C, ya de esto nada sirve, ya todo de aquí en adelante es Swift. No. Apple no puede desechar Objective-C, va a soportar las dos plataformas. Más bien, lo que ustedes tienen que ver es en proyectos nuevos ya ir usando Swift, porque para allá va todo. Y ya todas las librerías van a tener soporte para Swift. Ahorita el problema principal que tenemos ahorita es que no todas las APIs de Cocoa Touch son 100% compatibles con Swift. La gente está encontrando muchos problemas todavía. Entonces, por eso les decía, el enfoque que va a funcionar ahorita es Mix and Match. Utilicen Swift, si se encuentran un problema, háganlo en Objective-C, impórtenlo a su proyecto Swift con el header de Bridging Header y listo. Ya van a poder estar haciendo aplicaciones en Swift. Entonces, bueno, esto es lo que yo les traía. Recuerden, cualquier duda, ahí está mi Twitter. Y bueno, pasamos a la parte de preguntas. Primero un aplauso, por favor. Hola, pues quisiera felicitarte, siempre excelente charlas contigo. No sé, tú que ya has estado experimentando, ¿qué tan claros son los mensajes de error? O sea, porque eso es como vital, ¿no? O sea, para irlo aprendiendo, pues luego te sale así como, bueno, no sé, aprendes en Java, por ejemplo, Groovy, y sale un stack trace horrible, o en Scala, o en lo que sea, ¿no? No sé ahí en Swift cómo está o sea, si los errores sí te ayudan, ¿no? Yo creo que la gran diferencia entre Swift y Objective-C es que el compilador de Swift hace casi todo el trabajo.
Entonces, la mayoría de los errores los van a ver en tiempo de compilación, en el Let's Code, les va a poner rojo y les va a decir incluso cómo solucionarlo. Ya los errores en tiempo de ejecución, por ejemplo, yo la otra vez estaba probando eso de, bueno, ¿qué pasa si dejo el nulo a propósito para que truene esto? Sí son mucho más legibles. El equipo de tools de Apple ha estado poniendo mucha énfasis en mejorar ese tipo de mensajes de error. Entonces, la verdad, ya te dicen ahí tal cual, oye, te equivocaste, ponle ahí el signo de interrogación para hacer un acceso a un nulo seguro y listo, ¿no? En ese caso, ¿no? Sí. Sí, claro. Yo tengo una pregunta. Ustedes como desarrolladores al final son los que interactúan con clientes, sobre todo cuando están freelanceando. Entonces, cuando salen estas nuevas tecnologías, estos nuevos lenguajes, ustedes dicen, sale un nuevo lenguaje, ya vamos a programar en esto y demás. ¿En qué momento dicen, voy a lanzar esto a producción? ¿No? Sí. Sobre todo por el tema en el que el lenguaje todavía no está estable, todavía le están haciendo cambios, hay riesgo de que cambien una plataforma y que cambien completamente un lenguaje y que algo ya no sea compatible después. Digo, Swift podría no ser el caso, pero hay que pensar también en las otras plataformas. Al final, Microsoft, en plataformas de Android, en su momento van a lanzar los equivalentes, porque todo esto sale de la plataforma que tenga más programadores es en donde hay más nicho de mercado, ¿no? Entonces, ¿en qué momento ustedes programadores deciden, pues sí, voy a vender un proyecto y ya lo voy a poner en producción? Eso depende mucho, yo creo que se tiene que analizar caso a caso. No es lo mismo que salga un nuevo lenguaje open source si yo lo quiero usar, a que una empresa me diga, este es el lenguaje y úsalo, ¿no? De hecho, el único caso que ha pasado igual fue con Microsoft cuando hizo el cambio a .NET. Microsoft dijo, toda la empresa nos vamos con esto, nos vamos con .NET y vamos a hacer el cambio juntos. Entonces el cambio fue inmediato. En el caso de Apple y Swift está pasando exactamente lo mismo. Imagínate, el Apple, la empresa con más valor en el mercado, que tiene el mayor número de desarrolladores, el mayor número de aplicaciones, el mayor número de instalaciones, está diciendo, nos vamos con esto, toda la empresa, no hay vuelta atrás. Igual con Microsoft y .NET, que sí, obviamente el cambio fue de 2 años a lo mejor, así es con Swift. O sea, si pueden empezar ahorita ya a generar ese know-how interno en las empresas, es lo mejor que pueden hacer. Porque en 2 años ya no va a haber vuelta para atrás, ya todo va a estar en Swift. Entonces, mi enfoque es esto, hagan módulos pequeños ahorita, a lo mejor no todo en Objective-C, pero sí empiecen a hacer módulos y ya cuando se sientan seguros, ¡pum!, hagan el cambio total. Bueno, a mí me gustaría hacer más que nada un comentario y bueno, recibir uno tuyo como programador, en este caso de Swift. Yo tengo la duda, de hecho, yo soy programador de Android y de iOS en la empresa en la que trabajo. Y a mí me gusta en la particular la plataforma porque de algún modo hay una cierta exclusividad en lo que es Apple. Siempre ha sido un poco más exclusivo incluso para el momento de desarrollar. Digo, como lenguaje es más popular a veces, o menos que Java, pero sí se sabe que es mejor pagado. Entonces, aquí mi pregunta es, ¿cómo se va a comportar en este caso entonces los trabajos o para nosotros como desarrolladores de iOS? El hecho de que la facilidad que está permitiendo el lenguaje haya que crezca la cantidad de desarrolladores. O sea, como de programadores de Android, digo, yo no sé especular, pero sí es de antemano saber que hay muchísimo más que de iOS. Entonces, al Apple presentar un nuevo lenguaje con más facilidades, con una curva de aprendizaje mucho más corta, ¿cómo va a influir eso en las empresas? O sea, en los trabajos de desarrollador, ahora que hay un lenguaje más accesible. Yo creo que no va a afectar mucho porque el mercado no está saturado, está muy lejos de estar saturado. Hace poco un analista decía, ¿no? Los smartphones es el primer device tecnológico que existe cuyo target es toda la población mundial, ¿no? En las láminas que puso hace rato Erika Fonseca se veía, ¿no? De 118 millones que somos, apenas hay 23 millones de smartphones. Entonces, ¿cuándo se va a saturar? Pues cuando ya 118 millones. Entonces, todo eso va a crecer, va a generar más trabajo. La economía de las apps, la app economy, sigue creciendo a pasos agigantados. Entonces, el hecho de bajar la barrera es, al contrario, algo bueno para la industria, en México y en cualquier país.
Y nosotros como desarrolladores, la verdad, no veo que se vaya a saturar, ¿no? Para nada. O sea, al contrario, todo el mundo estamos buscando gente que sepa esto, ¿no? ¿Qué tal? Nada más espero no salirme tanto del contexto, pero por ejemplo, con este nuevo lenguaje que salió, ¿qué tanta integración hay con Xamarin? Porque ya ves que puedes desarrollar con Xamarin para plataforma de Android o iOS, pero por ejemplo, ¿este nuevo lenguaje ya está integrado con la nueva versión de Xamarin? ¿O cuánto tiempo estará disponible esto? Mira, de hecho no he buscado qué ha dicho Xamarin al respecto, pero lo que tiene que pasar son dos cosas. Lo que ya construyó Xamarin es que ya puede importar librerías de Objective-C. De hecho, ellos crean un bridge, compilan un bridge y ya puedes usar librerías de Objective-C en C#. Entonces, para que pueda pasar eso, el único requisito técnico es que cuando tú importes o crees tu librería Swift, tu código Swift, sí hay que hacer un paso extra para que desde Objective-C lo pueda ver. Tienes que declarar unas cabeceras. Entonces, si haces eso, yo casi apostaría que en Xamarin puedes ya usar tus librerías Swift sin problemas. Yo no he buscado qué ha dicho Xamarin al respecto, pero la parte técnica es esa. O sea, es muy, muy simple. ¿Sí me escuchas? Ya. Las tuplas, ¿cuántos tipos de datos diferentes le puedes declarar? Las que sean. Las que sean, o sea, ¿es infinito? Sí. Ok. De hecho, en estricto sentido, por ejemplo, si tú declaras una variable de tipo string, estás declarando una tupla con un solo tipo. Todas son tuplas. Y a nivel de performance, ¿qué conviene más? ¿Utilizar una tupla o utilizar una colección? Una tupla. ¿Una tupla? Porque están indexados. Lo que ya no mostré aquí es que todos los campos están indexados. Entonces tú puedes acceder a él poniéndole tupla.3 y ya accediste al campo 3. No, bueno, al campo 2. Sobre las certificaciones o los cursos que llevas, digo, con este nuevo lenguaje, por decir, yo no he programado en iOS, pero con el nuevo lenguaje, digo, hay muchos con el que podría yo iniciar. Todas sus certificaciones o cursos, no sé, podríamos decir licencias, cursos sobre todo y conocimiento, digamos, se conservarían para ellos, digo, para los que ya llevaron, por decir, en Java, ¿no? Certificaciones que tienes y que cambiaran su lenguaje, pues no tendrían todo eso que ya le han invertido en tiempo y todo eso. O sea, como... Sí, o sea, aprender un lenguaje siempre tiene una curva de aprendizaje. O sea, siempre vas a pasar malos ratos al principio. Pero yo creo que lo que debemos hacer es perderle el miedo a aprender nuevos lenguajes. Ya se acabó aquellos años en que tú podías especializarte en un lenguaje y estar 10 años viviendo de eso. Ya no. O sea, ahora sí el mercado nos está exigiendo eso. Oye, sí, Java a lo mejor lo usas en el backend, pero en mobile a lo mejor lo estás haciendo con Swift o con Ruby o lo que sea. Entonces yo creo que lo importante es que ustedes que están empezando le pierdan el miedo a eso. O sea, un lenguaje no es más que eso, aprender cierta sintaxis. Es mucho más complicado, por ejemplo, aprender Cocoa Touch, que es todas las librerías que trae iOS. Ok, bueno, vamos a regalar dos premios. Es una pila para celulares. A ver, quien me conteste el nombre del creador de Swift. No. La chica. Chris Latter. Sí. Bravo. Una cámara. Ok, mostré una librería para acceder a servicios web en Swift. ¿Quién dice? Levantó el chico de allá y después la de negro. Realm. Alamo Fire. ¡Bravo! Bueno, pues muchas gracias. Ya me voy porque ya está aquí el otro ponente. Un aplauso, por favor, a Eric.